que es ética cristiana. Acuérdese, no llevamos prisa, hermano, pero sí nos interesa que usted pueda comprender. Hoy le vamos a decir por qué estamos estudiando ética cristiana. Hoy tal vez usted diga, bueno, ¿y qué tiene que ver la ética cristiana? Pues todo, hermano, porque dijimos que ética cristiana, hermano, es todo aquello que tiene que ver con nuestras conductas, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, acerca de lo que Dios aprueba y no aprueba, ¿qué? En nosotros, ¿sale? Es decir, ¿qué actitud debe tener un cristiano? ¿Qué pensamientos debe tener un cristiano? ¿Cuál debe ser la manera de comportarse de un cristiano? Todo eso, hermano, tiene que ver con ética cristiana. Porque, mire, nos hemos encontrado últimamente con personitas que hablan de Cristo, que siguen a Cristo, hermano, pero tú los ves en su día a día y tú dices, algo no checa. O no estás comprendiendo bien la palabra del Señor, o no te interesa tener un compromiso con el Señor. Y yo sé, hermano, le repetía la semana pasada, Dios así fue muy claro conmigo, en el sentido de que yo a todo le veo cara de clavo, sí, hermano. Yo uso un martillo siempre. Pero trataré de usar otras cosas, ¿sale? No prometo nada. Pero vamos al Salmo 119, 12 al 16. Salmo 119, 12 al 16, estamos como nuestro texto base, Salmo 119. Para los hermanos que vienen por primera vez, si no checa con lo que está allá, hermano, yo uso la traducción NTV por cuestión solamente de enseñanza, ¿ok? No tengo nada en contra de Reina Valera, ni NB, ni ninguna otra, simplemente es una cuestión de claridad y enseñanza. También usamos otras versiones como Palabra de Dios para Todos, nueva traducción, traducción en lenguaje actual y algunas otras, hermano, que solamente es por cuestión de traducción. Bien, dijimos 12 al 16, ¿verdad? Y en esta versión dice la palabra del Señor: Te alabo, oh Señor, enséñame tus decretos, recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado, me alegré en tus leyes tanto como en las riquezas. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. La versión Palabra de Dios para Todos dice: Bendito seas, Señor, enséñame tus mandatos. Con mis labios anunciaré todas las órdenes que has dado. Me alegro en el cumplimiento de tus mandatos más que en todas las riquezas. Medito en tus instrucciones, presto atención a tus caminos, disfruto tus leyes y siempre recuerdo tus palabras. Hoy, hermano, vamos a ver el último inciso, el inciso F del capítulo 1 del módulo 1. O sea, todavía nos falta un montón, hermano. ¿Ok? Son siete módulos, pero son muchos capítulos por cada módulo. Apenas estamos terminando el primer capítulo del módulo 1. que es ¿qué? Introducción a la ética cristiana. Y veremos cómo debemos acercarnos al texto bíblico para poder obtener la sabiduría de los tesoros que en ella hay. Cuando usted ve la Biblia, hermano, como algo sagrado, como lo que es la palabra de Dios, acuérdense que una vez el Señor Jesús dijo, en una especie de parábola, dijo que un hombre un buscador de perlas encontró una perla muy valiosa y la volvió a esconder y fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Porque eso es la palabra de Dios, hermano, es un tesoro. Si nunca te has acercado a la palabra de Dios como un tesoro, hermano, empiézalo a hacer. Le comentaba de esta Biblia de Swindoll, hermano, si usted nunca ha entendido mucho del Pentateuco, por qué los sacrificios, por qué esas cosas, en uno de los comentarios, ahí en media página, Charles Swindoll le dice lo siguiente: los primeros 5 capítulos de Levítico, ahí está prefigurado Cristo, en cada una de las ofrendas. Y él explica ahí. Entonces, si usted nunca ha podido entender eso, esa Biblia, hermano, le facilita muchas cosas. A mí en lo personal, que he leído muchas versiones y muchas Biblias de estudio, hermano, esta en particular, hermano, se me está haciendo muy rápida, hermano. Ya voy en Deuteronomio. Entonces, está muy interesante. Le vuelvo a repetir, hermano, siempre hágase de material que le traiga bendición a su vida, hermano. Si usted cambia muy constantemente de celular, deje su celular así como está, hermano, y cómprese mejor una Biblia de estudio. Le sale más barato, le dura más. Acuérdese que los celulares, si se caen al agua,
¿no? Se le cae así en el piso. Pero una Biblia no, hermano. Las Biblias ni siquiera se las van a tocar. Créame que nadie se las va a tocar, hermano. A nadie le interesa la Biblia. ¿Ok? Entonces, hermano, hoy vamos a ver esa parte. El inciso F dice: ¿cómo deben estudiar los cristianos la ética cristiana? ¿Cómo se debe estudiar, hermano? Es decir, la pregunta es obligada y vamos a responderla de la siguiente manera. Buscamos aprender lo que dice la Biblia en su totalidad sobre un tema en particular, ya sea un tema teológico o un tema ético. En palabras bien sencillas, hermano, la ética cristiana es otra forma de estudiar la Biblia. ¿Se acuerda que mi esposa casi siempre a fin de año manda por ahí unos planes de lectura, ¿no? La Biblia en un año, lees un salmo y luego lees un proverbio, lees uno de los libros antiguos. La ética cristiana, hermano, es una forma de estudiar la Biblia desde una perspectiva diferente. ¿Se acuerda lo que decía Rafa la semana pasada? ¿No? Tú puedes entrar a la Biblia de muchas maneras. Quizás quieras ver la parte más, a lo mejor te interesa ver acerca del juicio de Dios, de la ira de Dios, y eso lo puedes estudiar en la Biblia. Y también puedes estudiar el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. También puedes ver acerca de la conducta que debe tener un cristiano, o puedes ver lo que los cristianos podemos hacer, por ejemplo, si no estamos de acuerdo con las autoridades y cosas como esas. Todo, cualquier tema. ¿Quieres ver acerca del matrimonio, cómo debes conducirte? Ahí está en la Biblia. ¿Quieres ver cómo corregir a tus hijos? Ahí está en la Biblia. ¿Quieres ver cómo un joven y una jovencita pueden honrar a Dios con su vida? Ahí está en la Biblia, hermano. ¿Quieres como anciano, como adulto, ver cómo debes honrar a Dios con tu vida? Ahí está en la Biblia, hermano. El tema que tú quieras. Economía, ahí está en la Biblia. En serio, ahí está en la Biblia. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Ciencia, ahí está en la Biblia. Por eso te digo, si tú ves a la Biblia como un libro cualquiera, empieza a ver de otra manera, hermano, desde otra perspectiva. Es la palabra de Dios la que nos hace sabios. ¿Quieres tener tema de conversación en cualquier plática? Estudia la Biblia. Fíjate bien, en los siguientes 6 incisos responderemos a la manera correcta de estudiar la ética cristiana. Número 1, debemos estudiar la ética cristiana con la oración. Lo primero. Tú no puedes acercarte al texto bíblico, hermano, así como si ya supieras todo. ¿Te has dado cuenta, hermano, que hay predicadores que ni siquiera hablan la palabra de Dios? Y te dicen: pero es que yo ya la leí, yo la tengo aquí memorizada. De hecho, en alguna ocasión, hermano, en la primera iglesia donde yo conocí del Señor, llegó un hombre, creo que era argentino, por ahí era, se sabía toda la Biblia, toda la Reina Valera, hermano, de memoria. Y él te decía: versículo que quieras, yo te lo digo. Y era exactamente así, hermano. Y todo el mundo, wow. ¿Sabes qué? Ese día, ¿qué pasó, hermano? Puro show. Porque no nos dijo nada. Sí nos hizo saber y entender que, wow, se sabía toda la Biblia, pero nada más, no predicó nada. Y todos nosotros aplaudiendo: oh, el hombre de Dios. ¿Y no, qué te dijo? Nada. Nada más que tenía una excelente memoria, eso fue lo que le dio Dios y ya. Pero ¿con qué saliste? ¿Sabes cuáles eran los comentarios? Wow, qué hermano, ¿qué es? ¿No ora por mí? Como si orar por ti te fuera a pasar su don, no sé. Y eso, hermano, no es lo que buscamos a la hora de estudiar las Escrituras. ¿Qué es lo que buscamos? Que Dios me hable a mí, que Dios me transforme a mí. ¿Te acuerdas lo que dijo el Señor Jesús? ¿Por qué miras la paja en el ojo ajeno y no echas de ver tu bigota? Bueno, no dijo así, ¿no? Eso es palabra mía. No echas de ver la viga que está en tu ojo. ¿Quieres corregir a alguien? Corrígete tú primero. Con la palabra de Dios, ¿no? Entonces lo primero que debemos hacer, hermano, es ¿qué? Oración. Estos 2 versículos nos pueden orientar de la forma que debemos estudiar la Biblia. La ética cristiana es solo una forma de estudiar la palabra de Dios. Salmo 119:18 dice: abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Palabra de Dios para todos traduce: abre mis ojos y hazme ver lo maravillosas que son tus enseñanzas.
¿Cuántos de nosotros, hermano, hemos pasado por esos textos? No recuerdo si es Crónicas o Reyes, cuando son un montón de genealogías, los primeros 8 capítulos, hermano, pero puras genealogías. Y tú dices, ¿para qué quiero tanta genealogía? ¿No? ¿De qué me sirve la genealogía? ¿De qué me sirve Números? ¿De qué me sirve Levítico si ya no estamos en el tiempo de las ofrendas? Levítico te sirve, hermano, para que sepas cómo es que siempre se pidió que un sacrificio que nos hiciera salvos, porque dice el texto bíblico que la sangre de machos cabríos y de toros no hacía salvo a quien, a nadie. No alcanzaba, hermano. Si tú lees con entendimiento, hermano, todos los días eran ofrendas. De hecho, el propiciatorio nunca estaba seco. Constantemente y todos los días era derramamiento de sangre, porque cuando tú lees Levítico dice, y las ofrendas por el pecado, ofrendas de gratitud, ofrendas que el Señor pedía, y luego dice, y si acaso alguien comete pecado sin darse cuenta, también tiene que presentar ofrenda. Y tal día de los festivales, y estas son tus ofrendas, y tienes que presentar esto y esto y esto, y lo vas a matar. Y siempre había sangre sobre el propiciatorio, hermano, siempre. Llega Cristo una vez y para siempre. Imagínate cómo nos veríamos en estos tiempos, hermano, trayendo chivitos, palomitas, todo, para seguir siendo aceptos delante del Señor. Imagínate, hermano, si tú pudieras ver con otros ojos el sacrificio de Cristo, que puedas comprender la magnitud del sacrificio del Señor y lo valioso que es el Señor para ti y para mí. Yo creo que, hermano, dejaríamos de comportarnos como a veces nos comportamos, tomando tan en poco al Señor. Pero bueno, hoy no clavaré más clavos. Primera a los Corintios 2, 13, 14 dice: les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Por eso es que oramos, hermano, para que el Señor nos quite la venda y podamos entender esto. Si tú no tienes tiempo de oración y comunión con Dios, hermano, para ti será un libro muy aburrido, como lo fue para mí durante muchos años. Yo ni lo tocaba, hermano. Los primeros 8 años de mi vida yo ni lo tocaba, más que para buscar ahí bendiciones, ¿no? Sí, lo que tiene que ver con dinero y lo que tiene que ver con salud. Yo tenía una Biblia que me regalaron cuando yo me convertí al Señor, hermano, que te ibas hasta el final y decía, ¿cómo encontrar ayuda en la Biblia? Y ahí iba yo. Pero nunca la agarré, hermano, para que me hablara. Yo nomás quería que me resolviera los problemas. Cuando Dios quitó esa venda en mi vida, hermano, y empecé a verlo como lo que es, tú ya no buscas, hermano, soluciones rápidas, porque entiendes que Dios es soberano. Tú sabes que Dios actuará con tu consentimiento y sin tu consentimientos, que Dios hará en el tiempo de Dios, no en el tuyo. Tú entenderás, hermano, que esta palabra es para que tú la vivas y la obedezcas, y no para torcerle la mano a Dios. Tu palabra dice, Señor, yo te recuerdo tus promesas, y dice el Señor, yo la escribí, yo la conozco, ¿sale? Pero mis pensamientos no son tus pensamientos, y mi forma de hacer las cosas no es tu forma de hacer las cosas. Y esto te lo dejé para que sepas cómo yo traté con cada persona, y no con todos traté igual. Observa, Abraham, Isaac y Jacob, con cada uno trató diferente. Aunque era el mismo Dios y la misma promesa, a cada uno lo trató por separado. A Josué lo trató de una manera y a Moisés de otra. Y Moisés, dice la palabra, ninguno como mi siervo Moisés en toda mi casa, pero no lo dejó entrar. No entrarás a la tierra que juré a tus padres, porque no me diste gloria, porque te dejaste llevar por la ira y no me glorificaste, ni tú ni Aarón, delante de los hijos de Israel. Aarón, ¿te acuerdas dónde le quitó la vida? Le dijo, sube al monte, sube con Eleazar su hijo, le quita las vestiduras y se va a morir. Y tú, sube. Y Moisés, Señor, perdóname, mira, que yo sé que
Ya no me insistas, solamente sube y observa lo que está ahí, pero no vas a entrar, aquí te mueres. Pero Dios es amor, Dios perdona todo, no te equivoques. Ese no fue un martillo, ese fue un mazo, hermano. Te digo que quisiera yo ser más, pero bueno. Entonces, hermano, el estudio de la ética es una actividad espiritual en la que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Literal, la ayuda. No podemos sin el Espíritu Santo. Así. No importa cuán inteligente sea un estudiante, si éste no mantiene una relación con el Señor a través de la oración, pidiendo una mente comprensiva y un corazón humilde y que crea, entonces él o ella malinterpretará y no creerá en las enseñanzas de las Escrituras. El resultado será el error ético, por lo que la mente y el corazón del estudiante serán cambiados, pero no para mejor, sino para peor. Lo que en realidad se necesita no es mayor información, sino una mayor comprensión de la información que ya tenemos. Porque ¿qué pasa, hermano, cuando yo creo entender lo que Dios dijo? Por ejemplo, hoy tenemos una enseñanza en la que se dice: tú te puedes tatuar si quieres, ¿eh? Y Dios dice en su palabra que eso no lo hace un hijo del Señor. Ahí no dice tatuajes, dice que no se sajará. Deberías entender lo que en aquel tiempo se entendía por eso, hermano. Obviamente no había tatuadores, pero en aquel tiempo la forma de tatuarse, hermano, era sajarse el cuerpo y hacerse figuras o nombres. Y es lo mismo. Por eso se necesita, hermano, oración y la ayuda del Espíritu para que yo crea que lo que Dios dice es verdad. Por lo tanto, mi cuerpo no es mío, es templo del Espíritu y fue comprado a precio de sangre. Por lo tanto, no puedo hacer nada contra lo que Dios le pertenece. Y por eso no me meto nada, y por eso no me escribo nada, y por eso no hago lo que se me pega la gana con mi cuerpo. Y eso implica, y no fornico, y no adultero, y no bebo, y no fumo, y no nada. Porque no es mío, es de Dios. Porque ahí reposa su Santo Espíritu. Hermano, si nos preocupamos por un lugar externo, imagínate cómo hay que preocuparse por el que le pertenece a Dios. ¿Ven? Esto, hermano, antes del aniversario le vamos a dar una repintada. Ya hablamos aquí con nuestro hermano, el exclusivo. Sí, hermano, hay que dejarlo así, bien bonito para el aniversario. Vamos a hacer por partes, primero lo blanco, luego lo rojo y luego lo azul. Por si usted gusta cooperar con nosotros, hermano, ya sabe, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es la casa del Señor. Y si nos preocupamos tanto por eso, imagínense cómo tendremos que preocuparnos por el templo del Espíritu. Y sí, también incluye lo que te comes y lo que te tomas, ¿eh? Porque nada de que le meto 15 pizzas a la semana. No. No es tuyo, no es tu cuerpo. Y lo mandamos enfermos, ¿no? ¿Y qué necesidad? Si Dios dice, ¿no?, que tengamos dominio propio. El dominio propio también entra en esto, hermano, ¿eh? Sí, yo sé que hay que comer, pero a veces uno se da libertades, hermano. Por ejemplo, en estas fechas que pasaron, bueno, pero después, hermano, pues hay que cuidar el templo del Señor. Bien, inciso 2, debemos estudiar la ética cristiana con humildad. Primera carta de Pedro 5:5 dice: del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿No? ¿Qué? ¿Usted qué me tiene que enseñar a mí? Dentro de todos los amigos que tú vas a ver que van a pasar aquí por la iglesia en este año, hermano, ninguno de ellos es pastor, ni uno solo de ellos es pastor. Pero eso no significa, hermano, que no tenga nada que decir.
Y por eso yo quiero sentarme a escuchar, porque si tú no sabes, hermano, estamos el miércoles no hubo oración porque cada mes tenemos una reunión con Juan José, tú ya lo conoces, y ahí en su casa estudiamos las escrituras, pero él es el que da la clase, hermano, no yo. Porque necesitas sentarte a veces a escuchar lo que Dios tiene que hablarte, aunque seas muy pastor. ¿Me explico? Por eso dice que hay que estudiar la ética con humildad, hermano. ¿Por qué crees que estamos haciendo lo que estamos haciendo los domingos en la mañana? Porque yo no sé lo que Dios va a hablar. Y no puedes menospreciar lo que Dios va a hablar. No importa que a tus ojos digan, ¿qué me va a enseñar? Pon atención. Pon atención, porque a lo mejor te enseña muchas más cosas de las que tú pensabas. Dice así: el asunto con este tipo de estudios, lo que es ética, teología o idiomas, los que les gusta los idiomas originales, el hebreo, el griego y todo eso, es que el estudiante está propenso a enorgullecerse debido al conocimiento que puede adquirir. Es decir, sabrá de temas que quizás otras personas más longevas e incluso sus líderes o pastores no dominen y o no han podido comprender en todos sus años de cristianos. Así que sería bueno para este tipo de estudiantes tener en cuenta el consejo de Santiago 1, 19 al 21, que dice: recuerden esto, estimados hermanos, estén más dispuestos a escuchar que a hablar. No se enojen fácilmente. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Por eso, dejen toda esa mala conducta y todo el mal que tanto los rodea y acepten con humildad el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Ese mensaje tiene el poder de salvarlos. ¿No? Y también Santiago 3:13 y luego 17 y 18 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Yo antes, hermano, tenía la mala costumbre de debatir cualquier punto. Alguien decía algo errado, eso no es así. El día de hoy, hermano, ni trato de demostrar absolutamente nada. Solamente anoto y después voy y consulto. Si tengo que decirle a la persona, le digo, y si no, me lo quedo para mí. Porque esa es una tendencia a los que llegamos alguna vez, tuvimos la fortuna de que nos enseñaran teología, hermano. Es una de las cuestiones que tú tratas de que los demás sepan que tú sabes mucho. Y usted a mí no me va a enseñar nada. Bueno, y te vas a llevar cada sorpresa, hermano. Pero cada sorpresa. Porque a veces un hombre sin estudios, pero que tiene muchos años en el ministerio, con una actitud o con un gesto, te enseña mucho más que todo lo que podrías aprender en teología. Te vuelvo a repetir: una persona de 75 años, hermano, que tiene 20 obras a su cargo, te enseña mucho más que todo un libro de teología. ¿Qué le podrías decir tú acerca de la fidelidad? Del griego, ¿no? Pues sí, tu griego está bien padre, pero mueve los piecitos, hermano, porque, ¿no? O sea, un anciano de 75 años que 2 veces se ha infartado, hermano, y que sigue ahí. Y no es una ciudad como esta, allá hay que meterse. Sí, es cierto, lo llevan en su cochecito, pero hay lugares en donde tienes que dejar el cochecito y caminarle. Y luego muchos de nosotros no queremos ni subir ¿no? Ni aquí queremos subir. Entonces, hermano, eso te habla mucho más que toda la teología que puedas tú saber. ¿Cómo le rebates, hermano, a una persona que siempre está ahí, hermano? A una mujercita de 78 años que llega y se postra ante el altar a orar, cuando muchos de nosotros no queremos ni levantarnos el domingo en la mañana. Porque está haciendo mucho frío, porque está haciendo mucho calor, ¿no? Porque está lloviendo, porque no llovió, ¿no? ¿Cómo rebates eso, hermano?
¿Qué le enseñas? ¿Qué le podrías predicar a una persona así, hermano? Que se quita lo propio para dárselo al que menos tiene, aunque ellos no tengan tanto. ¿Cómo le rebates eso? ¿Cómo le predicas acerca de Santiago, no? Muéstrame tu fe sin tus obras. No, sales perdiendo, hermano. Entonces mira, la ética cristiana bien estudiada no conduce al conocimiento que envanece, es decir, produce un fruto diferente. Primero los Corintios 8, 1 y 2 dice: ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho. Así. No sé si fue aquí o fue en la oración donde escuché, creo que a mi esposa, de preguntar. Y aunque nos pasáramos toda la vida estudiando, hermano, y predicando, jamás conoceremos a Dios ni la mínima parte. Ni la mínima parte, hermano. ¿Cuántos de nosotros, hermano, le hemos fallado tremendamente a Dios? Y cuando hemos dicho, yo creo que Dios ya se cansó de mí, ahí está la mano del Señor, siempre mostrándote ¿qué? Su gracia y su misericordia. Cuando todo el mundo ya te desechó, cuando ya ni los propios creen en ti, llega el Señor y te dice: hey, todavía no termino contigo. ¿Dónde vas tú, Moisés? Tú, Elías, ¿dónde vas? ¿No? ¿Que te metes a la cueva? O tú, Jonás, ¿por qué huyes a Tarsis? Todavía no terminamos, tienes algo que hacer. Yo no he terminado contigo, no importa lo que los demás piensen, ¿no? O sea, el que te llamó fui yo, y el que termina contigo soy yo. Lo que los demás digan, eso no es asunto tuyo. Yo te mandé llamar. Tenemos un Moisés. A los 40 años ve que están maltratando a uno de sus coterráneos y va y mata al egipcio, ¿no? Y el otro día quiere llegar de juez y ¿qué? ¿Quién te puso por juez? ¿Nos vas a matar? Ya se dieron cuenta. Y sale corriendo el hombre. Se lee bien sencillo, hermano. Cuando tú estás leyendo, se lee bien sencillo. A ver, aguántate, 40 años. 40 años arreando ovejas, ¿no? Porque dice que lo que estaba haciendo. ¿Qué tanto se podrá ver, hermano, en un cerro todos los días con ovejas? ¿Qué tanto se ve? Es que él cuidaba cabras. ¿Cuántos años cuidaste cabras? ¿Qué tanto se veía de nuevo en el paisaje? ¿No? Salió un arbusto nuevo. Esta piedra no estaba ayer, no sé. Cuando tú vas, hermano, cuando tú vas en carretera, cuando vamos siempre que vamos rumbo a Oaxaca, en la supercarretera, dependiendo del año, la temporada en la que vas, es como se ven los cerros. Cuando vas en diciembre, todo seco y pelón, ¿no? Cuando vas en tiempo de lluvias, todo bien bonito, verdoso, así, pero siempre es lo mismo. Imagínate 40 años, hermano, y de repente se te prende la zarza. Porque Dios quiere que hagas algo. O sea, hermano, tranquilízate. ¿Sale? No sabemos nada, no conocemos a Dios, no sabemos cómo va a actuar. La vez pasada oré y el Señor así respondió, y esta vez no pasa nada. ¿Por qué? Porque no conoces a Dios. Sí, si lo conocieras sabrías que Él no tiene, o sea, no es que tú lo apuras a Dios, ¿eh? Necesito un milagro para ayer, Señor. Pues quiero que entiendas que no es así. Pero es que, Señor, estoy haciendo las cosas correctas, ¿no? Ahora sí me estoy portando bien, ¿eso crees tú? Pero ¿cómo andamos de acá dentro del corazón? ¿Qué sigue saliendo de tu boquita? ¿No? Sí, de verdad ya soy el Señor de tu vida.
Lo que tú digas, Señor. Ahora sí ya entendí, Señor. Lo que tú me digas, yo voy a esperar en ti, Señor. Y viene la prueba, vienen las aguas de Mara, ¿no? O de Mara. Pero ¿por qué nos sacaste de Egipto? Para traernos a este desierto. Aquí no hay nada. Pues no que ibas a esperar en mí, no que yo soy tu Dios, no que confías en mí. Pero no hay agua. El problema no es el agua. El problema es que no me conoces. Yo te pregunto, hermano, no sé cómo andas de ahí de lectura bíblica, pero ¿no te ha llamado la atención cuando el Señor saca al pueblo de Egipto? ¿Cómo le dice a Moisés? Hazte. Como 2 o 3 veces le dice, no, quítate, voy a destruir toda esta y voy a hacer una nación grande de ti. Y Moisés, no, Señor, no, espérate, es que ¿qué van a decir los egipcios? Que no los pudiste llevar a la tierra que les prometiste y por eso los mataste. ¿Y qué va a hacer de tu grande? Yo pregunto, hermano, ¿qué acaso Dios se le fue a esa parte? ¿Tú crees que Dios no conocía el corazón del pueblo de Israel? Pero ¿o no estaría probando el corazón de Moisés mejor? Si a mí me hubiera dicho, sí, Señor, pásale, destruye. ¿No? A todos, Señor. Y nomás a mí llévame. No. ¿No te ha pasado, hermano? Que Dios quiere probar a ver si es cierto que tu corazón ya es diferente. ¿No? Sí, Señor, nomás bendíceme a mí, a los demás no. Porque yo sí te amo, Señor. Yo sí, Señor. ¿Qué no sabéis de qué espíritu sois? Si tienes el Espíritu de Dios, desearías lo mejor para cada uno de los tuyos, de tus hermanos, y no nada más para ti. Hay que seguir trabajando con ese corazón. Y por eso, ¿por qué Dios no nos bendice? ¿Por qué todavía no tienes el corazón para que Dios te bendiga? Sigue siendo muy egoísta. Ok. Número 3, inciso 3. Debemos estudiar la ética cristiana con la razón. Lo que te predico yo, hermano, lo que yo trato de enseñarte de parte del Señor, no es para que te lo comas así porque es que el pastor ha demostrado, ya ha dado testimonio. No pongas tus ojos en un hombre. Te lo he dicho toda la vida desde que nos conocemos. No pongas tus ojos en nadie. No me importa si es un pastor renombrado o está empezando. Te va a fallar, es un humano, tiene defectos, no lo conoces, nunca lo has visto bajo presión y no sabes lo que sale de su corazón. Viene Paul Washer, viene John MacArthur, invitamos a John Piper, está bien, excelente, son excelentes predicadores maestros. Viene Cash Luna, mándalo a freír mejor. Viene Dante Gebel, no le hagas tanto caso, ¿no? No te dejes guiar por nombres. Escucha y después ve y consulta si es verdad lo que te enseñaron. No sea que te estén engañando. Porque es muy fácil manipular los corazones. Tan sencillo. ¿No te acuerdas de Josué? Oh, ya tenemos la fórmula, ¿no? Dios nos dijo, arrasen con todos, menos los lejanos, y que les enteran unos cerquitas de ahí, ¿no? Y que le llegan, vamos a disfrazarnos, y que se ponen ropa vieja y panes viejos y odres viejos y zapatos viejos, y que llegan, ay, venimos desde tan y eso. Y Josué, como ya sabía la fórmula, ¿no? Y a los 3 días, ay, mira, aquí están. Bien lejos que estaban. Y por causa de la palabra que dio, no pudo hacerles nada. Sí los tomó como esclavos y lo que tú quieras, pero no les pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque no consultó al Señor. ¿A quién tienes que consultar? Al Señor. Por mucho que tu pastor sea confiable, por mucho que el que está delante de ti sea muy reconocido, tu deber es que vea las Escrituras, y si no está aquí, no te lo comas. Pero dice aquí, hermano, que debemos estudiar la ética cristiana con la razón. Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, ¿no? En los montes, en los valles, y tú estás, ponches.
¿Lo que estás cantando agrada al Señor o nomás es puro ritmo? Porque también eso cuenta, ¿eh? Sí. Porque digo, sí, David danzaba en la presencia del Señor, hermano. Yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso, hermano, pero no todo lo que cantamos, yo soy la niña de tu… Y luego lo ponen así para cualquier cosa. ¿Aquí se la estás cantando a Dios o a alguien? Por eso es con el entendimiento, hermano, con la razón. Jesús y los autores del Nuevo Testamento suelen citar un pasaje de la Escritura y luego sacar conclusiones lógicas de él. Te explico. Mateo 22, 43 al 45 dice: Jesús les respondió. ¿Te acuerdas cuando él les hace una pregunta a los fariseos que tanto los hostigaban? Y dice: entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, llama al Mesías mi Señor? La pregunta era: ¿de quién es hijo el Mesías? Porque decía que del linaje de David, ¿te acuerdas? Bueno, de David. Y entonces dice Jesús: ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, llama al Mesías mi Señor? Pues David dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? ¿Qué es lo que está diciendo entonces el inciso, hermano? Con la razón. Dice que tanto Jesús como los autores, es decir, muchos de los discípulos y los que escribieron el Nuevo Testamento, suelen citar pasajes de la Escritura y luego sacar conclusiones lógicas. Y luego entonces nosotros decimos: pues si dice esto, también hacemos esto. No te confundas. Te pongo otro ejemplo, Romanos 10, 10, 11. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como dicen las Escrituras, todo el que confía en Él jamás será avergonzado. Y entonces nosotros sacamos la conclusión de que si repitió una oración, ya es salvo. No es así. Porque la Biblia a mí no me enseña que Jesús le dijera a ninguna persona: repite esta oración después de mí. Jesús nunca dice en las Escrituras: ¿quién me quiere recibir? Ya te expliqué, hermano, que no existe eso de que yo te abro mi corazón, Señor, entra. No, espérame. El que quiera venir en pos de mí, el que quiera venir, necesitas tú venir a Cristo. No, Cristo tiene que entrar en nada. ¿Sale? Tú que te quede bien claro. Los que estéis trabajados y cargados, vengan a mí y yo les daré descanso. Pero tú y yo necesitamos ir a Cristo. Nada de que yo te abro la puerta de mi corazón. ¿Cuál puerta? No me la encuentro todavía. Yo sé que es un sentido metafórico, hermano, pero hay que enseñar lo que es correcto y no poner el evangelio como si fueran baratijas o como si fuera oferta de Navidad. Tú ven a Cristo y todos tus problemas se resuelven. ¿Y dónde está eso en la Biblia? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Te va a costar todo. Vas a tener que negar tus deseos, tus anhelos. Va a llegar un punto en el que Dios te va a poner en la encrucijada de: ¿tienes un ascenso o seguir el llamado de Dios a predicar su evangelio? ¿Qué vas a escoger? ¿Es en serio? No, pues el ascenso, perfecto, pero Dios no va a estar ahí. No, pues el llamado, y tú dices: todo me va a ir muy bien entonces porque yo obedecí al Señor. ¿Es en serio? Porque dice la Escritura: ¿qué ejemplo les he dado para que en todo sigáis mis pisadas, en obediencia, en sufrimiento, en padecimientos y en todo lo demás? Eso va incluido en el paquete, hermano, de ser cristianos, en serio. No, porque ya Cristo pagó por mí. Pues sí, Él ya pagó para que tú y yo, ¿qué? Tengamos acceso al Padre. Pero la vida de cada quien la tienes que vivir. O sea, mi vida nadie la va a vivir por mí. Yo tengo que vivir. ¿Qué le dijo a Pablo?
Y ya Cristo había sido ¿qué? Llevado arriba, ¿te acuerdas? En el camino a Damasco, el Señor le quita la vista a Pablo y después le dice a Ananías, ve y ora por él. Pero Señor, tú ve, porque instrumento útil me es este, para que sepa cuánto debe padecer por causa mía. Y aquí es donde se oiría excelente toda la iglesia, amén. ¿Por qué no? Pero qué tal si hablamos de, y hermanos, cuánto quieren la bendición de Dios para que este año su economía, amén, y es la salud, y eso es puro emocionalismo, hermano, porque eso no está en la Biblia. No, sí, como no, hermano, ahí en Isaías dice que por su llaga fuimos sanados. ¿Lo has entendido bien, hermano? ¿Has entendido bien ese texto para que entiendas lo que significa por su llaga fuimos sanados? No está hablando de enfermedades físicas, hermano. Está hablando de la enfermedad del pecado, porque tú te puedes ir bien sanote al infierno. ¿Y para qué te sirve? Puede haber un fisicoculturista que se convierta en cristiano, pero que tenga pecado oculto, y ese hombre no es salvo. Y estará muy fuerte y muy sano y se muere. Y luego, ¿has leído las escrituras, hermano? Había dos personas muy ancianas, un hombre que dice, mis ojos han visto tu salvación. Estaba en el templo, ¿te acuerdas? Ya me puedes llevar, Señor. Y había otra mujer viuda de hace muchos años que también ¿qué? Se dedicaba a la oración y decía, con eso estoy satisfecha. Y la mujer no tenía nada. Y dice el texto que era muy anciana, pero su corazón estaba lleno de gozo, hermano, y eso es lo principal. Cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, hermano, hay una diferencia. Él era sin pecado, por lo tanto el Espíritu obraba de manera poderosísima en él. Y por eso cuando el Señor llegaba a cualquier lugar, él decía, traigan a los enfermos, y él los sanaba así. Pero eran sanidades, hermano, completas. Si había lepra, la lepra se iba. Si había muerte, el muerto resucitaba en ese momento y decía el Señor, denle de comer. Esos milagros el día de hoy, hermano, no pasan. ¿A cuántos les duele la cabeza? Ahorita. ¿Y cómo ves que ya no le duele la cabeza? ¿Y si es palero? No. Yo he ido, hermano, te vuelvo a repetir, cuando vienen esas famosas campañas de sanidad, ¿por qué no van a los CRICS? ¿Por qué no van a los Teletontón? Y sacan a esos chicos enfermos y los sanan. ¿Por qué no? Si tienen el poder de Dios. ¿Por qué no? Porque nada más lo único que quieren es dinero y reconocimiento, hermano. Y Dios dice en su palabra que tú no puedes amar a Dios y a las riquezas. No puedes. Porque o amas a uno o aborreces al otro. Yo no estoy diciendo, hermano, que Dios no bendice. Claro que Dios bendice. Pero ¿qué dice el texto bíblico? La bendición que enriquece es la ¿qué? La del Señor. Y no añade con ella tristeza. Pero esa viene de parte de Dios, hermano. Y no la buscas tú. Y nosotros no vendemos nada. Tú y yo no somos vendedores de nada. Los pastores no somos vendedores, nosotros somos mensajeros de la palabra. Y punto. Eso es lo que hacemos los pastores. En nosotros no hay ningún poder, hermano. Dios obra en su misericordia. Solamente 2 veces específicamente Dios me mandó a orar por un enfermo. Uno de ellos fue mi sobrino que estaba ahí en Joco, hermano, cuando se cayó en una motocicleta y se partió toda la cabeza. Yo sentí como el Señor me hizo ir a ese lugar. Yo iba hasta nervioso, hermano, porque llevaba el aceite. Me dijo, ponte poquito y lo unges. Y yo dije, pero es que es el seguro y se van a dar cuenta porque el aceite es muy aromático. Y así con todo el miedo, hermano, entré y así, nomás así y no creas que levanté la voz, no, Señor, por el amor del Señor, Padre. Y yo me salí, hermano, pero acabándome yo de salir, este hombre recobró la conciencia. Después fue a Chalma a dar gracias, aunque él sabía que fue el Señor. ¿Se convirtió al Señor? No, allá anda. Todavía no se arrepiente de sus pecados.
Pero Dios tuvo misericordia, lo he visto con mis ojos, hermano. Sé del poder de Dios, pero también sé que es el poder de Dios, no de ningún hombre. Eso es, hermano, estudiar con la razón. Ahora, razonar a partir de las Escrituras, su patrón de razonamiento nos dice que no es malo utilizar el entendimiento, el entendimiento humano, la lógica humana y la razón humana para sacar conclusiones de las afirmaciones de la Escritura. Sin embargo, cuando razonamos y obtenemos lo que creemos que son deducciones lógicas correctas de las Escrituras, en ocasiones cometemos errores. Las deducciones que obtenemos de las afirmaciones de la Escritura no son iguales a las propias afirmaciones de la Escritura en cuanto a certeza o autoridad, ya que nuestra capacidad de razonar y sacar conclusiones no es la norma última de la verdad, solo es la Escritura. Déjale explico eso, hermano. ¿Cuáles son entonces los límites del uso de nuestra capacidad de razonamiento para sacar deducciones de las afirmaciones de la Escritura? Escuche, somos libres de usar nuestras habilidades de razonamiento para obtener deducciones de cualquier pasaje de la Escritura, siempre que estas deducciones no contradigan la clara enseñanza de algún otro pasaje de la Escritura. Ejemplo, Romanos 13:1 dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Cuando la pandemia vino, hermano, muchos pastores dieron este texto como argumento para no congregarse. Muchos pastores cerraron sus iglesias porque ellos decían que la gente estaba muriendo. Acuérdese, cuando empezó la pandemia fuerte, ¿se acuerdan? Acuérdense que en aquel tiempo, hermano, eran 15 años de Vania. Ese domingo eran los 15 años. Y el sábado nos dicen: no te puedo prestar el salón de aquí al lado. Me dijeron: no te lo puedo prestar. ¿Por qué? Porque dijo el gobierno que no. Ese día, si usted se acuerda, hermano, suspendimos el servicio. Porque era una ordenanza y entonces dijimos: no vamos a ser rebeldes contra eso. Y yo me metí a orar, hermano. Y le dije al Señor: ¿no quieres que nos congreguemos, Señor? Pero tú háblame. Y en la semana le habla mi cuñada Gabriela a Laura y le dice: ¿sabes qué? Nosotros terminamos a tal hora, si quieres te presto, les prestamos la iglesia para que ustedes se reúnan. Éramos como 20 y tantos los que nos íbamos a reunir, había suficiente espacio. 3 reuniones, hermano. Yo entendí de parte de Dios que no teníamos que dejar de congregarnos, había espacio con los cubrebocas, como debía ser, ¿ok? Pero después nos dicen: la Guardia Nacional va a pasar por los templos y si los ve que están ahí teniendo cultos, los van a cerrar. El pastor Lemos tuvo que cerrar su iglesia porque ahí sí llegaba luego los militares, hermano. Y entonces yo dije: a ver, el lugar en el que estamos es propiedad privada. Quitamos el sonido y nos reunimos. Y no dejamos de congregarnos, hermano. Entonces, ¿desobedecí esto? ¿O la Biblia dice otra cosa? Mira, por lo tanto podemos concluir que tenemos la obligación de obedecer todo lo que la autoridad nos diga, pero ¿qué hacemos con los siguientes textos? Éxodo 1:15 al 22, cuando dice Faraón a las parteras: a todo niño varón, mátenlo, y a las mujeres déjenlas vivir. ¿Y qué hicieron las parteras? No, ¿cómo crees? Y cuando las mandaron a llamar, ¿por qué no obedecieron? Porque las mujeres israelitas, ¿qué? Son más fuertes. Y cuando llegamos... Pero dice el texto que ellas tuvieron temor de Dios, porque alguien podría decir: pero mintieron. Tuvieron temor de Dios. Y dice que Dios las bendijo. El texto dice que Dios las bendijo porque tuvieron temor de Dios. Desobedecieron al faraón. Esther, dice el texto, hermano, que si tú entrabas a la presencia del rey, si era invitado, ¿qué? ¿Y qué dijo Esther? Oren por mí, ayunen 3 días y oren por mí. Y si tengo que morir, que muera, pero yo voy a entrar a interceder por mi pueblo. Resaltó la orden. ¿Qué pasa con Daniel, los 3 amigos que se negaron a inclinarse ante la imagen de oro? O con el mismo Daniel que desobedeció. Nadie puede orar en 30 días o 90 días, no recuerdo, en un término, nadie puede buscar que no seas tú, Ciro. Y dice que Daniel con las ventanas abiertas 3 veces seguía orando. Y lo mandan al foso, hermano, al foso de los leones.
Ahora, ¿me entiendes lo que está diciendo el inciso, hermano? Tú no puedes deducir por lo que tú entendiste, tienes que ir a todo el consejo de la palabra. Lo que significa entonces lo siguiente, hermano. ¿Se acuerdan de los magos de Oriente? ¿Qué les dijo Herodes? Vayan y vengan a decirme. Dicen, no, nos fuimos por otro lado porque tú quieres matar al niño. Los mismos apóstoles cuando le dicen, les prohibimos, ¿te acuerdas lo que el Sanedrín? Les prohibimos seguir hablando en este nombre. Es menester obedecer a Dios antes que ¿qué? Entonces, hermano, por lo tanto, concluimos que nuestra primera inferencia era incorrecta, y estar sujeto a la autoridad o al gobierno no significa que debemos o que debamos acatar una orden gubernamental que vaya en contra de la palabra de Dios. Tendrán que casar homosexuales, lo siento mucho, prefiero cerrar la iglesia, hermano. Pero en esta iglesia, al menos en esta, eso nunca se hará. Nunca casaremos hombres con hombres, mujeres con mujeres, nunca. ¿Por qué? Porque van contra Dios. Nunca haremos nada que vaya en contra del Señor. En esta iglesia no, no sé las demás, esta no. Te lo he dicho y se lo he repetido hasta el cansancio, hermano. Jamás me pide hacer algo que deshonre a Dios. ¿Cómo qué? Estoy embarazada y quiero que me casen de blanco. Olvídelo, conmigo no. Pastor, es que tengo otra mujer, quiero que me divorcie. Aquí no. Aquí no entras, Aquí con la que le conocimos o con el que le conocimos. Si trae otro, congrese en otro lado. Porque me tiene que dar explicaciones por qué. Porque Dios aborrece el divorcio. ¿Dice su palabra eso o no lo dice? ¿Es lícito dar carta de divorcio? Le preguntaron a Jesús. En el principio no fue así. Varón y hembra los creó. Y lo que Dios unió, porque en Dios siempre hay una solución para todo. Pero le pega y la está matando, pues que vaya y que lo denuncie. Y que lo metan al bote por abusivo. Y allá que reflexione. Porque tú qué sabes si allá el Señor lo cambia. Te vuelvo a repetir, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Pero no queremos esperar en Dios. No nos gusta esperar en Dios. La hermana Maguito nos testificó, ¿se acuerda? A ella la corrieron de su casa solamente por convertirse en cristiana. Y la hermana Maguito no dijo, pues me divorcio, no. Si usted no ha escuchado el testimonio, ella siempre estuvo ahí amando a esa persona que era su esposo. No sé si se convirtió o no se convirtió, no lo sé, pero siempre estuvo ahí. Y nosotros con 3 pesos de ira ya nos queremos, ya. ¿Qué pasa? Aguántese. Busque al Señor con todo su corazón y verá la gloria del Señor. ¿No? Vaya a la Biblia. No me crea, vaya a la Biblia. Mire, el siguiente texto corrobora lo dicho anteriormente. El Salmo 119 en su versículo 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, cada una de tus justas órdenes permanecerá para siempre. El salmista está diciendo que las palabras de Dios son verdaderas en su conjunto y no solo por separado. Vistas en su conjunto, su suma es también verdad. En definitiva, no hay ninguna contradicción interna ni en la escritura, ni en los propios pensamientos de Dios. Dios jamás se contradice. Jamás. Yo me he topado, hermano, con pastores que dicen: ¿y por qué entonces la Biblia dice que a no ser por causa de fornicación? Ok, hermano, si ese es tu argumento, yo te pregunto, ¿tú nunca le has sido infiel al Señor? Nunca. ¿Nunca has fornicado con ídolos? ¿Y a poco el Señor se divorció de ti? Dame tu argumento, el que quieras tú. Porque si no, no has comprendido la escritura, hermano.
el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué parte de negarte a sí mismo no has comprendido? Lo que yo quiero es no sufrir. Lo que yo quiero es que no me vayan tan mal las cosas. Pero Dios dice: yo no te llamé para eso. No te llamé para que te vayas en bajadita y sin problemas. Te mandé llamar porque la cuesta es hacia arriba. Pero yo voy a estar contigo. Yo estaré contigo por donde quiera que tú vayas. Yo soy tu nube o soy tu columna de fuego, pero yo soy en ti. ¿Para qué entonces el Señor moriría en silencio en una cruz sin quejarse? ¿Para qué? Y el texto dice: sigan mi ejemplo o sigan mis pisadas, porque en ellas yo les doy testimonio de cómo deben caminar. Te están hablando mal de ti, te están difamando, te están haciendo injusticia. Shh. Quien cuando lo abofeteaban, quien cuando lo insultaban, no abría su boca, sino que ponía todo en manos de ¿quién? De aquel que podía salvarlo. Y tú y yo, ¿por qué nos creemos más que el Señor Jesús? ¿Qué no ves lo que me hacen, Señor? Mira. Bueno, mi hijo murió en una cruz y nunca se quejó. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Por qué esos no nos gustan? A ver, ¿por qué sí, por su llegada fuimos curados? ¿Y por qué como cordero al matadero fue llevado y no abrió su boca? ¿Y por qué ese no nos gusta? ¿No? ¿Por qué si me gusta? Y si tus pecados fueran tan rojos como la grana, como blanca lana vendrán a ser. Ese sí me gusta. Pero aquel que dice: estoy harto de sus ofrendas y de sus... ¿Por qué ese no nos gusta? Pero todo es palabra de Dios, hermano. Todo es palabra de Dios. El asunto es ese. Eso es ética cristiana. Todo el consejo de Dios. Todo. Número 4, hermano, ya estamos terminando. Debemos estudiar la ética cristiana con la ayuda de los demás. Primera carta a los Corintios 12:28. A continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Debemos permitir que aquellos con dones de enseñanza nos ayuden a entender la Escritura. Esto significa que debemos hacer uso de los libros sobre ética cristiana que han sido escritos por algunos de los maestros de Dios, que Dios ha dado a la iglesia a lo largo de su historia. Debemos aprender de aquellos que llevan años de experiencia, sobre todo de aquellos que han recorrido el camino. Yo eso, hermano, lo entendí hace muchos años. ¿Para qué me complico la vida si ya hay mucha gente que hizo la tarea por mí? No, es que yo voy a escribir mi propio libro de teología. Ya la tarea está hecha. Ve y estúdiala. Estudia mucho para que no te equivoques. Pero te vuelvo a repetir, hermano, cuando Dios me lleva allá a Huatulco y empiezo a conocer a los pastores de allá, me doy cuenta que no tienen nada de estudios teológicos, hermano, pero una práctica que la quisieras tú, ¿no? Sí. Tengo mucho conocimiento, hermano, pero no tengo una estación de radio. No hablo zapoteco. Y esos hombres están llegando a los indígenas, están evangelizando, están trabajando con adictos y aquí y allá, hermano. Ok. Y dices, pues, ¿qué les voy a enseñar? ¿No? Al contrario, voy a aprender de ellos. Voy a aprender cómo ellos en fe, hermano, levantan templos. No son pastores ricos. Huatulco no es una comunidad. Tú les puedes preguntar a los hermanos que conocen las iglesias de allá si los congregantes van siquiera vestidos como tú o como yo. Hay unos que llegan hasta en chanclitas, hermano, de esas de correa, de esas de llanta, hermano, así, con sus pies todos lodosos, hermano, porque tienen que pasar por lugares así. Las hermanas, ¿tú crees que están ahí pintarrajas? No, hermanas, las hermanas llegan así, parece que se acaban de levantar, pero así se van al culto, hermano.
con una sencillez de corazón, hermano. Te lo acabo de decir, puros coritos, media hora de coritos. Si no, pregúntales a los que han ido. Los mismos coritos cada 8 días, hermano. Nosotros teniendo como más de 800 cantos, hermano, y ellos todos los mismos domingos el mismo corito, pero ellos están encendidos para el Señor. Hacen campañas de evangelismo, hermano, y ahí están los hermanos, ahí están las hermanas, aunque sea llevando un pancito y un cafecito, hermano, pero ahí están. No se quedaron en su casa, están ahí, hermano, porque quieren ver cómo el Señor gana almas. ¿Qué les vas a enseñar? Si tienes que ir a aprender. Entonces tú te sientas y dices: gracias, Señor, por enseñarme cosas prácticas. Y eso, hermano, fortalece tu fe. Y por eso, hermano, me da mucho coraje cuando llegan allá oportunistas que ponen campañas de sanidades y milagros y nomás le quieren sacar el dinero a la gente. Eso, por eso me da mucho coraje. Y por eso yo voy allá y les digo: hermanos, esto es así. De gracia te fue dado, de gracia dalo. No se comercia con el evangelio, hermano. Ahora, debemos estudiar la ética cristiana recopilando y comprendiendo todos los pasajes relevantes de las Escrituras sobre cualquier tema. Este punto se mencionó en nuestra definición de la ética cristiana al principio del capítulo, pero el proceso real necesita ser descrito aquí. ¿Cómo se hace un resumen ético de lo que enseñan todos los pasajes de la Escritura sobre un determinado tema? El proceso es el siguiente. Vamos a ver un tema acerca de la santidad. Y entonces, encuentre todos los pasajes relevantes. Paso número 1, todos los que hablen de santidad, los más relevantes. Sed santos como yo soy santo. Los primeros 5, hermanos, sobre todo Levítico, está atiborrado de indicaciones que dice el Señor: y cuando vayas a defecar, cubres tu excremento, porque este campamento, ¿qué? Por aquí paso yo y yo soy un Dios santo. Y si vas a comer ciertos animales, estos están prohibidos, estos están autorizados, porque Jehová tu Dios es un Dios santo. Y si algo le cae a un recipiente, si es de metal, lo restriegas; si es de madera, lo quemas; si es de barro, lo rompes, porque tu Dios es un Dios. Y ahí está, hermano. Entonces, todos los pasajes relevantes. Segundo paso consiste en leer, tomar notas e intentar resumir los puntos abordados en los pasajes pertinentes. Y por último, las enseñanzas de los distintos pasajes deben resumirse en uno o varios puntos que la Biblia afirma sobre ese tema. Por eso decíamos al principio, hermano, sin oración no hay nada. Porque no es así como nos enseñaron. No sé si a ti te enseñaron a ti, pero había unos que, ¿cómo buscar ayuda en la Biblia? No. Hay otros más aventurados, ¿no? Señor, donde yo ponga el dedo. ¿Qué, Señor? Está excelente esa, ¿no? Y Judas fue y se ahorcó. Veías tú lo mismo, ¿no? Ahora, por último, cualquiera que pueda leer su Biblia y utilizar un programa de búsqueda o tan solo buscar palabras en una concordancia puede encontrar satisfactoriamente las verdades que otros han encontrado y enseñado a lo largo de los siglos que nos han antecedido. Escucha, hermano, si tú piensas que Dios solamente le da palabra a los pastores, tú estás mal. Si tú de verdad de tu corazón buscas al Señor y escudriñas la Biblia, el Señor te va a hablar a ti. ¿Por qué crees que te dijimos: ven y háblanos de lo que Dios te habló, o de lo que está haciendo en tu vida, o de lo que quieras testificar que Dios está haciendo en tu vida? Porque Dios no está en pausa en nuestras vidas. Él está todos los días obrando en nuestras vidas, hermano. Apenas ayer fuimos a visitar unos amigos y llegamos a la conclusión, hermano, que esta iglesia, hermano, vio la mano de Dios como ninguna otra iglesia. No sé las demás iglesias, pero esta vio la mano de Dios como ninguna otra iglesia. En la pandemia, hermano, ni uno solo de los congregantes de esta iglesia se murió. Ni uno solo. Todos nos enfermamos, pero ni uno se murió. Unos más, otros menos. Si eso no es la mano de Dios, hermano, si eso no es el respaldo y la bendición de Dios para esta iglesia, entonces no sé qué lo sea.
Y eso hay que testificarlo, de la bondad de Dios, de cómo Dios hasta el día de hoy, hermano, estamos a punto de cumplir 10 años y hasta aquí nos ha ayudado Jehová. ¿Quién podría unir a gentes tan diferentes en este lugar, hermano? Solamente Dios. Y si eso no es la mano de Dios, entonces ¿qué es? Por eso, no pienses tú, solamente el pastor es el iluminado. ¿De dónde, hermano? Si hasta debo la luz, ¿no? A todos Dios nos habla, si lo buscas con todo tu corazón. Inciso 6 y terminamos. Debemos estudiar la ética cristiana con regocijo y alabanza. El estudio de la ética no es un simple ejercicio teórico del intelecto, es un estudio de las normas morales tan sorprendentes dadas por el Dios vivo y de las notables bendiciones de vivir en obediencia a sus mandamientos. No podemos estudiar este tema de forma desapasionada. Debemos amar a todo lo que Dios es, todo lo que dice y todo lo que hace. ¿Qué dice Deuteronomio 6:5? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Escucha, Dios no solo desea que hagamos las acciones correctas al seguir sus mandamientos, además desea que disfrutemos de Él, que disfrutemos viviendo en comunión con Él y que disfrutemos complaciéndolo en todo lo que hacemos. Desea que encontremos una alegría y una satisfacción profundas y duraderas al vivir una vida ética. De hecho, este es el único camino hacia una felicidad profunda y duradera en la vida. Vivir vidas que agraden a Dios, caminando cada día en estrecha comunión con Él. Génesis 5, 23, 24 dice: Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Y Hebreos 11:5 dice: fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. ¿Has leído los salmos, hermano? Ya mero le toca a Héctor dirigir la alabanza, porque ¿alguna vez has visto alguna vez cuando... ¿Sí has visto, hermano? Tal vez para ti sea algo así como que, como a la edad que tiene ahí anda. No es asunto tuyo, hermano. Yo no creo, hermano, en el salmista que escribió el Salmo 119, así todo agüitado, ¿no? Sí, Señor, tu palabra es verdad, Señor. Yo veo al salmista diciendo: de verdad, Señor, tus mandamientos son hermosos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En ellos hay grande bendición. Alguna vez tendrías que platicar con muchos de los que estamos aquí, hermano. ¿Cómo fue que Dios nos fue formando? ¿Cómo fue que Dios capturó nuestros corazones, hermano? Y por eso es que hacemos lo que hacemos. Porque, ¿qué otra cosa podríamos decir? Sino de la bondad de Dios. Los que alguna vez nos hemos alineado con Dios, alguna vez, porque luego nos salimos del camino, hermano, hemos comprobado, hermano, que Dios es bueno. Y también cuando nos hemos salido del camino, hemos comprobado que Dios es bueno, porque no nos ha dado conforme a nuestras obras. Mira, la Biblia contiene muchas palabras de alabanza a Dios por excelencia, y la sabiduría de sus normas morales y las bendiciones que se derivan de caminar por sus caminos. Salmo 1, 1, 2 dice, vamos a leer esto así como agüitados. Qué alegría para... No, hermano, eso no se lee así, hermano.
Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Salmo 19, 7, 9 y terminamos. Vénganse, chicos de la alabanza. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Te lo dije al principio, ¿quieres tener tema de conversación en cualquier lugar? Traen siempre la palabra ahí. Siempre. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Yo te aconsejo, todavía nos resuelve el examen el Señor. Yo te aconsejo que escojas la vida. Porque si haces todo lo que aquí viene escrito, las bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. ¿Te acuerdas lo que le decía el Señor al pueblo de Israel cuando le dijo: mira, cada 7 años, durante 6 años puedes cosechar, ¿vale? Sembrar y todo lo que tú quieras, pero el séptimo, reposo para la tierra. Y después dice, en el jubileo, en los 50 años, ¿sale? Dejarás descansar la tierra, no te metas ni agarres lo que se queda. No. Si confías en mí, le dijo el Señor a Israel, para cuando venga el siguiente año, todavía no te vas a acabar lo que cosechaste y habrá fruto nuevo. Es más, tendrás que regalar todo lo que almacenaste, porque será tan abundante el fruto. Hablaba de las cosechas, que no tendrás lugar ni siquiera. Pero si me haces caso. Y el pueblo no hizo caso. Y tú sabes qué dijo el Señor al exilio: porque no respetaron, porque no obedecieron, porque no dieron el descanso, porque no confiaron en mí. La tierra tendrá su descanso que ustedes no le dieron. 70 años de cautiverio. Hermano, te lo vuelvo a repetir, ¿por qué no pruebas al Señor? ¿Por qué no probamos a prueba al Señor solamente este año? Ya olvídate de los otros, ¿vale? Es que si yo ya lo hubiera, no existe, hermano. El futuro no ha llegado, no sé si vayamos a, pero nomás este año. Busca al Señor de todo tu corazón. Lee su palabra y trata de vivirla, hermano. Yo trato todos los días de vivirla y todos los días me equivoco, ¿vale? Pero trata con todo tu corazón. Y cuando te tropieces, tú ve con el Señor y el Señor, tú sabes. Y el Señor te dice: yo por eso, sí, tú puedes, he puesto mi espíritu en ti. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y síguele. Cada que te tropieces, levántate. Y si hablan de ti, y si dicen, tú síguele. Mientras el Señor no te diga otra cosa, tú síguele. Porque ¿quién eres tú para interrumpir la obra del Señor? ¿No? Hoy no puedo ir a predicar, Señor, porque pequé contra ti. ¿Qué? ¿Y quién eres tú para darte descanso? Tú tienes un mensaje que dar. Así que te paras y predicas, y después arreglamos asuntos. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Dios no tiene favoritos, hermano. Bueno, es que el pastor siempre está más cerca de Dios. ¿Quién te dijo eso? ¿No? Ore por mí, pastor, porque usted está más cerca de Dios. ¿En serio? ¿Y tú sabes cómo le estoy pasando? Pero encontré la fórmula, hermano, que dice que el único que me puede ayudar en esto es el Señor. Por lo tanto, ¿a quién crees que recurro cuando las cosas no van bien? Al Señor. Y en Él espero. Amén. Vénganse, vamos a